tardes. Estamos ya a 30 de agosto. Finalizó el mes de agosto. Voy a hablar de barreras de entrada o límites, lindero, para cumplir un sueño o alcanzar algún objetivo. Bueno, como su mismo nombre lo dice, son obstáculos o requisitos para tú poder llegar y cumplir algún objetivo, algún sueño, cumplir algún sueño. En el mundo empresarial esto es muy visto, porque tú dices, bueno, estos alcanzaron un éxito y estos no. Eso es muy visto. Pero bueno, eso no es nada más en el mundo empresarial o comercial, sino que eso también se ve en las relaciones interpersonales, en este mundo donde nos desenvolvemos. Sin ir muy lejos, le voy a contar un testimonio. Yo tuve una novia muy especial, por cierto, que siempre quiso tener un hijo. Y después que tuvimos un noviazgo largo, un poco más de 5 años, nosotros, bueno, terminamos por unas razones allí. Pero ella no estaba muy conforme. Entonces, después que estábamos ya separados, un día se apareció en mi casa y no sé cómo hizo y entró. Cuando me percaté estaba durmiendo ahí en mi cama. Entonces me sedujo y tuvimos relaciones sexuales después de muchos meses. Pues resulta que salió embarazada. Después, como a los 2-3 meses, me llamó el trabajo que había tenido un derrame y había salido de emergencia a la clínica. Después, estando en la clínica, delante de los doctores, no le conseguían ningún rastro del feto, del embrión, ni nada. Bueno, y ella tenía sus ecos allí, su control. Y concluyó el médico de que era un embarazo psicológico, porque no había necesidad de curetaje ni de ningún otro tipo. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden llegar a los sueños? Porque a veces hasta nos podemos desequilibrar un poco nuestros pensamientos. En el mundo financiero existen muchas barreras de entrada. Por nombrar algunos ejemplos, la permisología. La permisología, supongamos que nosotros vivimos aquí en Colombia, ¿verdad? Y entonces, bueno, existe un control aduanero. Y si el producto es como, por ejemplo, el café, que es un principal producto colombiano, entonces es normal de que exista un requisito que prohíba la importación de café. ¿Por qué? Porque la mano de obra nacional abastece el mercado nacional y más bien exporta. Entonces es una forma de proteger. Pero si tú necesitas montar un negocio de café, entonces tienes que hablar con los productores nacionales. Otro requisito es el capital. Tú puedes tener mucho dinero, pero no necesariamente tengas el dinero suficiente para comprar una franquicia importante. Los competidores también es una barrera de entrada. Si los competidores son como un oligopolio, por ejemplo, que la industria petrolera, que está la OPEC, que es un oligopolio que controla los precios y las cantidades producidas. Entonces tú entras en ese sector, es una barrera de entrada. Si tú tienes el capital y quieres invertir en una fábrica petrolera, una refinería, por dar un ejemplo,
te vas a conseguir esa barrera. Pero también el mercado, la cultura, porque por ejemplo, tú no vas a vender productos árabes en un país que no consume ese tipo de productos. O tacos mexicanos en un país donde no, o arepa en un país donde no consuman arepa. Entonces, bueno, son muchas barreras de entrada en los negocios. Son muchas barreras de entrada. Pero bueno, también existen los que se saltan los procesos. Como por ejemplo, esa mujer del flujo de sangre, que nos explica muy bien la Biblia. Ella quería su milagro de sanidad y para ello fue por detrás de Jesús y entre la multitud de discípulos que rodeaban a Jesús y la multitud de pueblo, ella tocó la capa de Jesús y fue sanada. Ella se violó todos los procesos. Es como el delincuente que entra a la bóveda de seguridad, toma lo indebido y se va. Ah, pero hay un detalle. Está el cargo de conciencia. El delincuente no puede llevarse ese maleta de dólares, ese botín de dólares, y andar por ahí alegremente. Ustedes lo saben. Esta mujer de flujo de sangre tampoco fue un caso excepcional. Ella cayó de rodillas atrás. Cuando Jesús preguntó, necesitó escuchar que Jesús le dijera, vete, tu fe te ha sanado, para ella irse con su cargo de conciencia limpia. ¿Ves? Entonces, hay que tener cierto cuidado con estas cosas. La Biblia habla de Dios. Tú quieres llegar a tus sueños, tú quieres cumplir tus sueños. Tienes una barrera de entrada. En el Éxodo del pueblo de Israel, sería el versículo bíblico Éxodo 19 en adelante, habla de que el pueblo de Israel había salido ya de Egipto y tenía 2 meses en el desierto. Y llegaron y acamparon al pie del monte de Sinaí. Allí Dios hizo subir a Moisés y le mandó un recado a través de Moisés al pueblo que no se atrevieran a subir del pie de la montaña hacia arriba. Le puso como un lindero allí. Ese lindero justamente significa lo que estamos hablando, la barrera de entrada. El único que tenía autorizado subir por allí era Moisés. Sin embargo, todos sabemos que cuando Moisés se entrevista para los 10 mandamientos, Dios le da un requisito, un protocolo. Quítate los zapatos de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Esa es una barrera. Esa es una barrera de entrada. En este escenario que le estoy comentando, del Éxodo, capítulo 19, Dios dialoga con Moisés y le manda un recado. Le dice, consagra al pueblo hoy y mañana, que al tercer día yo descenderé y me mostraré delante del pueblo, pero que laven sus ropas. Entonces, que laven sus ropas significa que se cambien esas vestiduras espirituales. Ok, aceptaron que yo soy su Dios, revístanse con las nuevas vestiduras espirituales, porque si no me obedece y no cumple mi pacto, entonces no los nombraré tierra santa, nación santa, pueblo escogido de Dios. Eso es lo que nos hace saber Dios en ese escrito. Y justamente es esto que estábamos hablando. Dios nos dice que nadie intente pasar ese límite del pie de la montaña hacia arriba.
porque morirá, ya sea apedreado o apedreada o traspasada por flecha. Morirá. Entonces, tú quieres llegar arriba, que hasta los sacerdotes necesitan purificación. ¿Qué más para nosotros, los mortales? Llegar a ascender a esa montaña y llegar a cumplir tus sueños allá arriba. Hay algo para finalizar. Dios le dice: Dios le dice, Moisés se entrevista finalmente con el pueblo y le dice: prepárense porque al tercer día subiremos, pero aténganse de tener relaciones sexuales, le dice Moisés al pueblo. Porque si tú sabes que para tú llegar a la cumbre del éxito, a la cumbre para que veas a Dios cara a cara, tú no vas a llegar en tus fuerzas normales. Tú para llegar allá necesitas una fuerza espiritual, y eso te lo da la comunión con el Espíritu, un solo Espíritu. ¿Cuál es un solo Espíritu? Tu esposa y tú, un solo Espíritu. Usted sabía que hasta los peloteros profesionales en las grandes ligas o en cualquier liga profesional de nivel superior de exigencia, en su contrato le exigen cláusulas para tener relaciones sexuales? Por el desgaste, porque no es nada más el desgaste físico, sino el tormento espiritual de los demonios. Yo no sé si usted tuvo alguna experiencia o alguna práctica, pero yo puedo dar fe de que las veces que uno estaba con su pareja, el rendimiento, inclusive académico, bajaba, porque ya no me podías acostar en las madrugadas como usualmente lo hacía. Si estabas estudiando y podías soportar llegar a las 4 o 5 de la mañana estudiando toda la noche, en condiciones normales, cuando estabas con tu pareja, no podías llegar a esa, aún tomando café o cualquier pastilla que te pusiera avispadito allí. O sea, es increíble cómo el espíritu y el cuerpo reaccionan a esta palabra bíblica. Entonces yo le dejo eso allí. Barrera de entrada. ¿Quieres tener éxito? No, yo tengo el capital para montar un McDonald's. Usted sabía que hay dentro de las barreras de entrada para tener un McDonald's, piden que la gerencia, mejor dicho, los inversionistas, ni siquiera la gerencia, los inversionistas tienen que tener estudios avanzados de gerencia, si no, no te venden la franquicia, aunque tengas el dinero. ¿Qué te parece? Pues sí, puede ser una barrera de entrada, porque ellos no van a dañar la imagen de McDonald's por tu mediocridad. McDonald's o cualquier otra franquicia importante no se va a poner a darte clases gerenciales a ti. Entonces, si tú no tienes título para respaldar la dirección que te manda la casa matriz, entonces ellos ni se molestan en recibir tus dólares para que montes tu franquicia. Ahí está el caso de Pablo Escobar, aquí en Colombia. Pablo Escobar llegó a la cumbre de la montaña. Llegó. Todo el pueblo lo amaba. Los barrios. Porque los compraba a las personas, compraba sus necesidades. Pero ¿cumplió la barrera de entrada? No la cumplió. Todos sabemos lo que pasó con él. Bueno, los dejo. Bye.